Amén, muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga una vez más, bienvenidos a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, aquí desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá, la iglesia Palabra y Eficaz, les saludamos en el nombre del Señor, y es mi oración en esta noche que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach. Y hoy vamos a seguir compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Estamos basándolo en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. La palabra del Señor dice que nosotros debemos escudriñar las Escrituras porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y vamos a meditar hoy en la palabra del Señor una vez más. Vamos a seguir meditando en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en su primer capítulo. Y hoy vamos a seguir mirando. Vamos a leer desde el versículo 25, vamos a meditar desde el 25 al 31, vamos a meditar la palabra del Señor, vamos a ver que el Señor nos va a hablar en su palabra, qué nos quiere decir, qué podemos aprender día a día de la palabra del Señor, para que esta palabra que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, nos redarguya, nos exhorte, nos instruya, nos corrija y nos lleve a la presencia de Elohim. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo de la siguiente manera. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí está diciendo porque, voy a empezar a meditar, vamos a meditar primeramente en este versículo, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí nos está hablando que la sabiduría de Dios dice que lo insensato, gloria a Dios, voy a volverlo a analizar, dice que gloria a Dios, lo insensato de Dios, lo que nosotros podríamos llamar una insensatez de Dios, es más sabio que toda la sabiduría de los hombres juntas, toda la sabiduría que el hombre ha adquirido durante su largo caminar sobre la tierra, durante los años que han venido desarrollando, y hoy por hoy la ciencia que nos deja a nosotros abrumados, que podemos ver cómo podemos comunicarnos a través de este sistema, por ejemplo, del internet, en la distancia, en el tiempo, y que la gente nos pueda estar viendo en este mismo momento en que estamos transmitiendo, o que nos puedan ver después de haber transmitido. Esto realmente es algo que a nosotros nos asombra y nos maravilla. Estamos viendo cómo el hombre está desarrollando una técnica impresionante en la ciencia, de tal manera que ya todo lo que nosotros queremos, todo es tecnología
tecnología digital. Pero la palabra del Señor nos enseña que lo insensato de Dios, lo que el hombre tiene por insensatez, es más sabio que lo que el hombre tiene por sabiduría. Lo que el hombre cree que es sabiduría, que son sabios, esto para el Señor, toda su sabiduría, no es más que insensatez. Porque aquello que nosotros tomamos desde la palabra de Dios como algo que es insensato, tiene tanta sabiduría que nosotros no la podemos comprender. Hace mucho tiempo, desde mucho tiempo atrás, los hombres sabios, los hombres sobresalientes, los hombres de ciencia han querido decir que la palabra de Dios no es correcta, que la Biblia tiene errores, que la Biblia que no pudo haber sido escrita en aquel tiempo, o hay ciertas cosas que históricamente ellos creen que no es así, pero gracias a Dios, la misma ciencia que el hombre ha desarrollado y en los descubrimientos antropológicos que el hombre ha ido encontrando, se han dado cuenta que todo lo que la Biblia dice es correcto. Nosotros no necesitamos de antropología, nosotros no necesitamos ni siquiera antropología bíblica. Nosotros lo que necesitamos es escudriñar la palabra de Dios y creer a la palabra de Dios. De tal manera que estos hombres sabios que veían en la palabra de Dios cosas que aparentemente insensatas, han tenido que aceptar finalmente que realmente la Biblia tenía razón. Y la Biblia tiene razón en todo lo que dice. Quizás cuando nosotros analizamos el libro de Bereshit, por ejemplo, el libro de Génesis, el libro de los principios, la creación, nosotros no podemos, la creación, lo que el Señor dice en su palabra, no va en contravía de lo que el hombre cree. El hombre puede sacar sus ideas, pero la palabra de Dios nos está hablando claramente de cómo Dios conformó el universo, cómo Dios fue creando las cosas, cómo Dios fue poniendo cada cosa en su lugar y en su tiempo. De tal manera que no hay forma de contradecir el mensaje de la palabra de Dios. Y aquí el Señor está diciendo a través de Shaul, a través del apóstol Pablo aquí, dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Quizás si quisiéramos mirar una debilidad de Dios, el hombre podría decir, mire, la palabra, la Biblia, puede decir lo que quiera, que el papel lo aguanta todo. Podríamos tener este libro como algo que lo puede el hombre, si quisiera, lo ha intentado destruir. Si yo quiero coger la Biblia y quemarla, la puedo quemar. Nada ha pasado. Si la quiero destruir, nada ha pasado. Pero es interesante que a pesar de que el hombre ha querido destruir el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje escrito que el Señor dejó a través de los santos profetas, de sus siervos los profetas, a pesar de eso, no ha podido. Quizás lo más débil que pudiéramos, lo que está más a nuestro alcance, la palabra de Dios, algo que es tangible, que lo podemos palpar, que lo podemos coger. Nosotros podemos hacer todo lo posible, o el hombre puede hacer todo lo posible por destruir el mensaje de la palabra de Dios y no podrá. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el Señor Jesús lo dice en su palabra, dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Por qué las palabras de Yahshua? ¿Por qué las palabras de nuestro Señor Jesucristo no pasarán? ¿Por qué la Torá no pasará? ¿Por qué el Tanaj no pasará? ¿Por qué no pasará? La Biblia no dejará
de existir, porque la palabra de Dios es eterna. Y aunque el hombre ha intentado destruirla, aunque el hombre ha intentado callar la voz de Yahweh, aunque el hombre ha intentado callar la voz de Dios, no ha podido, porque lo débil de Dios, mi amado hermano, lo débil de Dios, podríamos hablar no solamente de un libro, sino de tu vida y de mi vida, lo débil de Dios. Nosotros que somos lo débil de Dios, que somos seres de carne y hueso, somos más fuertes, dice, más fuertes que los hombres. Ahora bien, yo voy a verlo como la palabra de Dios es más fuerte que los hombres. La palabra escrita, porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas, tiene poder para sanar, tiene poder para transformar, tiene poder para guiar, tiene poder para enseñar, tiene poder para mostrarnos a nosotros el camino, la verdad y la vida. Esta es la palabra que Dios nos dejó. Y aunque aparentemente sea una palabra, sea un libro simplemente, un libro común y corriente, es más que un libro, es más que unos escritos, es la palabra eterna de Elohim, la palabra eterna de nuestro Dios. Ahora sigue diciendo aquí el apóstol Pablo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ustedes no son muchos sabios según los argumentos humanos. ¿Qué pasaba con la iglesia de Corinto? ¿Qué pasaba con la iglesia primitiva? ¿Qué pasó con la iglesia que el Señor Jesucristo, Adonai, Yeshua HaMashiach fundó? El Señor Jesús, cuando vino a fundar su iglesia, cuando formó su iglesia, cuando estuvo en la tierra en los días de su carne, Él no fue a buscar discípulos a los escribas. Él no fue a buscar discípulos con los doctores de la ley. Él no fue a buscar discípulos con las personas que tenían conocimiento profundo de la palabra, que estudiaban a Moisés cada día de reposo, aquellos eruditos de la Torá que iban sacando cábalas de las palabras, de cada palabra, de lo que la Torá decía. Él fue a buscar a personas comunes. El Señor vino a buscar personas comunes, personas que no eran muy eruditas, no muy estudiadas. Él vino a buscar pescadores. Él empezó a llamar a publicanos, recaudadores de impuestos. Él empezó a buscar personas que eran del común. ¿Por qué? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquellas personas que estaban abandonadas por causa de la religión. La religión no le interesaba en sí lo más mínimo las personas. A lo que la religión le interesaba era lo que las personas pudieran dar, le interesaban las personas que tuvieran suficiente economía para sostener el templo. No les interesaba más, no les interesaba llevar a los pobres el mensaje del evangelio, ni les interesaba buscarlos y llevarlos a la presencia del Señor. Eso fue lo que vino a hacer Adonai Yeshua HaMashiach. Nuestro Señor Jesucristo le mandó a decir a Juan el Bautista cuando Juan el Bautista mandó a preguntar, cuando le dice, ¿eres tú el que habías de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel por predicar el mensaje del evangelio del reino, por predicar la verdad, por predicar arrepentimiento, por redarguir a las personas de su pecado. Y entonces está en la cárcel
y estando en la cárcel por causa de Herodías, Herodes lo llevó a la cárcel. Entonces, él manda a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, ¿eres tú el que habías de venir o esperaremos a otro? Y el Señor le dice, ir a hacerle saber a Juan el Bautista que los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos son sanados, los mudos pueden hablar, y a los pobres les es predicado el evangelio, y bienaventurado todo aquel que no haya tropiezo en mí. El Señor vino a predicar el mensaje a los pobres, a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Vino a predicarle el mensaje, el evangelio a la perniquebrada. Vino a predicarle el mensaje, el evangelio a la descarriada. Vino a predicarle el mensaje del evangelio a la flaca, a la raquítica, a la que no tenía nada que dar, a la despreciada por los pastores. Y él viene y empieza a predicar un mensaje de poder, un mensaje de autoridad, un mensaje de gloria, un mensaje que llegaría a lo más profundo del corazón de los oyentes, de tal manera que los oyentes decían que estaban admirados de su doctrina porque predicaba la palabra de Elohim con autoridad y no como los escribas. De tal manera que el Señor conformó su iglesia con gente que no tenía ningún conocimiento profundo de la palabra. Tendrían lo básico, tendrían el conocimiento de la Torá, seguramente se congregaban en las sinagogas, pero fueron conociendo, fueron entendiendo el mensaje de la palabra. Los judíos simplemente se encargaban de enseñar la palabra, la letra muerta, como lo han hecho muchos. Enseñan la letra muerta, pero no llevan a las personas al mensaje de vida que trae la palabra de Dios. La palabra de Dios es letra muerta si no tiene la unción del Espíritu Santo. La palabra de Dios yo no la puedo entender si el Señor no me la enseña. Por eso el Señor Jesucristo dijo en su palabra, ahí en el Evangelio de Juan dice, mas el Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora bien, este Consolador, el Paracleto, que es la palabra que se utiliza en griego, que encierra una gran profundidad, que es el que dirige, que es el que sustenta, que es el que levanta, que es el que enseña, que es el que defiende, que es el todo porque es Dios. Él es quien se encarga de darle vida a su palabra y permitir que esa palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetre a lo más profundo de nuestro corazón. Y aquí está diciendo, aquí sigue diciendo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿En quién han puesto ustedes su fe? ¿En quién han puesto ustedes su esperanza? Esa es la vocación de fe. Miren su vocación de fe, que ustedes no son muchos sabios. Y esto no solamente de la iglesia del tiempo primitivo, no era solamente la iglesia de Corintios, no son muchos sabios según la carne, o sea, no son muchos sabios según el criterio del ser humano. Muchos de ustedes no han estudiado ingeniería, muchos de ustedes no han estudiado sociología, muchos de ustedes no han estudiado medicina, ni filosofía, ni mucho menos, pero aunque ustedes no son personas ilustradas según los conceptos humanos, ustedes
ni muchos son poderosos, ni muchos son nobles, porque es que para llegar a tener ciertos conocimientos, llegar a cierta categoría, necesitamos tener tener el poder y tener la nobleza. Cuando hablamos de nobleza es tener alcurnia, poder tener ser de una buena familia. Muchos de nosotros no somos de buena familia, en el sentido de que no somos de familia adinerada. Yo no sé si tú que me estás escuchando, me estás viendo, pertenezcas a una familia adinerada, a una familia noble. Gloria a Dios por eso. Tienes un privilegio de tener sabiduría humana, pero también sabiduría de Dios. Y es que tienes a Cristo en tu corazón y Cristo es el Rey de tu vida. Pero muchos no somos nobles, ni muchos somos poderosos, ni sabios según la carne, sino que lo necio del mundo, dice Pablo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Cuando tú llegas a la presencia del Señor, quizás tú para estas personas que tienen tanto conocimiento, tanta sabiduría humana, que son nobles y son poderosos, te miran a ti como si tú no fueras nada. Pero hay algo interesante, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchas, es que cuando tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, hace un cambio en tu vida, opera un cambio en tu vida, de tal manera que tú cuando no tenías a Cristo, a pesar de no tener nada o tenerlo todo, no tenías realmente nada, estabas alejado de la ciudadanía de Dios y eras un advenedizo, era una persona alejada de la presencia de Dios y no tenías entrada a la presencia de Dios por tu pecado, sin importar tu religión, sin importar tu estatus social, sin importar tu conocimiento de la ciencia humana, sin importar si eres poderoso delante de la presencia del Señor. Si tú no tienes a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, morando en tu corazón, tú estás alejado de Dios por causa de tu pecado. Porque la Biblia es clara cuando dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, en Adonai Yeshua HaMashiach. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Yeshua, Jesucristo, murió por nosotros. Solamente una persona que entiende el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de Adonai Yeshua HaMashiach en la cruz del Gólgota, solamente aquella persona que entiende, que recibe a Jesucristo, que acepta el sacrificio, puede ser salva y entrar a la presencia de Dios el Padre. Quizás para aquellos eruditos de la ciencia humana, Dios no exista. Pero quiero decirte que por más erudito que tú seas y por más de que tú quieras negar la existencia de Dios, a Dios no se le niega ni siquiera por decreto. Nadie podrá decir que Dios no existe y que Dios deje de existir. Quizás Dios no exista para tu vida porque no has querido recibirlo. Pero quiero decirte una cosa. El Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, está llamando a sabios y a necios, a ricos y a pobres, a poderosos y a débiles, a que le busquen en espíritu y en verdad. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas si tú endureces tu corazón
y te niegas a aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, permíteme decirte lo que aunque tú no creas, un día tú comparecerás ante la presencia de ese Dios todopoderoso y tendrás que darle cuenta a ese Dios todopoderoso, al Elohim de la Biblia, por tus acciones, sean buenas o sean malas. Tú eres quien toma la decisión. La Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquellos necios que en algún momento fueron necios, o fueron simples, o fueron personas sencillas sin conocimiento, hablando de la palabra necio. Quizás aquí se está refiriendo a personas que no tenían conocimiento de la ciencia humana. Dios, en el momento en que ellos aceptaron a nuestro Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, Dios le dio palabra de sabiduría, la cual nadie podrá resistir. Tú, que quizás tan solo tienes unos estudios primarios, o quizás a lo máximo hiciste la secundaria o la high school, y que tienes simplemente conocimientos básicos de los estudios humanos, pero le has entregado tu vida a Cristo y ahora estás escudriñando su palabra y ahora meditas en su palabra y ahora procuras vivir la palabra de Dios. Cuando vas a hablar a alguien, por más sabio que esta persona sea en las cosas de este mundo, Dios te dará tanta sabiduría que ninguna persona, por sabia que sea, podrá resistir. Ahora mira lo que dice el Señor. Dice que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Dios escogió lo vil del mundo. Dios escogió lo despreciado del mundo para deshacer lo que está hecho, lo que había, para deshacer las obras religiosas, para levantar el nombre de Yahweh, para levantar el nombre de Hashem, de Elohim, de Dios, el nombre de Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Dios te escogió a ti que eras lo vil, a ti que eras lo menospreciado del mundo, para deshacer lo que es. Y aquí dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escoge lo más bajo para que después tú no tengas que decir, es que yo tenía tanto conocimiento, yo tenía tantos estudios, yo era esto, aquello, lo otro. No, Dios ha escogido a aquel que no tenía conocimiento, y aún aquel que tenía conocimiento, Dios lo baja de su pedestal para que esta persona ponga en el pedestal al que realmente tiene que estar, que ponga en el trono a quien realmente tiene que estar. Tú estabas en un trono, tú estabas sentado como rey, pero cuando le entregas tu vida a Cristo, cuando le entregas tu vida a Hamashiach, entonces lo que tú haces es que desciendes del trono y dejas que en el trono se siente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo era un hombre con conocimiento profundo de la palabra. Pablo era un hombre con conocimiento profundo de la Torá, de los profetas, de los escritos, de toda la palabra de Dios. Él tenía títulos. Él había estudiado a los pies del mejor maestro de la época. Y cuando él le entregó su vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, él dijo, todo lo que yo tenía,
todo lo que yo era, mis títulos, todo lo que yo poseía, lo he tenido por basura por causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para no jactarse en la presencia de Dios. Pablo, pudiendo haber estado sentado en un lugar de preeminencia en el Sanedrín, pudiendo haber estado en un lugar de preeminencia entre los escribas y los fariseos, decidió renunciar a todo lo que tenía por amor a Cristo. Decidió bajarse del trono para empezar a servir no solamente a nuestro Señor Jesucristo, sino a la iglesia misma. Se bajó y dejó de ser un supuesto líder para convertirse en siervo. Eso es lo que el Señor quiere, que ninguno de nosotros nos captemos en la presencia del Señor, que ninguno de nosotros nos captemos en la iglesia, que ninguno de nosotros nos creamos superiores a otros, sino que veamos a los demás como a iguales o como superiores a nosotros mismos. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo que ninguno se capte en su presencia. Ya vamos a terminar. Mas por él, por Elohim, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, en Adonai Yeshua Mashiach, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, es sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Nuestro Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es quien da sabiduría. Nuestro Señor Jesucristo es quien te da palabra de sabiduría, la cual nadie puede resistir. Él es quien te justifica. Él es quien te justifica delante del Padre. Recuerda que la palabra dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero también dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Él es el que te justifica. Él te hizo justo. Tú, un pecador, yo, un pecador, nosotros que le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, y lo recibimos en el corazón como nuestro único y suficiente Salvador, entonces Elohim, Dios el Padre, el Abacadosh, nos mira desde las alturas y allí, a través de la sangre de HaMashiach, te ve a ti justo, y por esa sangre tú tienes entrada a la presencia misma de Elohim. Y luego dice también santificación. Él te trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Somos santificados, apartados por Dios y para Dios, si es que Cristo mora en nuestros corazones. Y también redención. Él fue quien te compró. Yahshua HaMashiach te compró. Eso significa redimir, comprar, adquirir, ganar. Él te compró, te adquirió, te ganó a través de la sangre preciosa vertida en la cruz del Gólgota. Y termina diciendo, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Tienes tú al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador? ¿Lo has recibido? ¿Lo tienes en tu vida? Si es así, dale gloria a Dios. Gloríate en el Señor. Dile, Señor, gracias. Gracias. Porque cuando yo estaba perdido, tú me diste vida. Cuando yo estaba en pecado, tú me lavaste. Cuando yo estaba en poder del enemigo, tú me compraste. Y aunque no merecía haber sido salvo, a ti te plació en tu gloria, a ti te plació en tu gracia, en tu misericordia, pagar el precio que yo no podía pagar. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón,
a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach. Permíteme decirte que este es el tiempo aceptable, que esta es la hora de salvación. Es el momento en que tú le puedes entregar tu vida a nuestro Señor Jesucristo y recibirlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si no lo has hecho, yo te invito a que hagas una oración de fe como la que te voy a proponer. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si lo quieres recibir, yo te voy a invitar a que hagas esta oración de fe con todo el corazón, invitando al Señor que entre en tu vida. Dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que cambies mi corazón y que hagas de mí una nueva criatura. Entra en mi vida, transfórmala, Señor Dios mío. Límpiame de mi pecado y lávame mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe el nombre de mi Dios en mi corazón para que yo pueda entender que a partir de este momento yo soy propiedad única y exclusiva tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ha entrado en tu vida y has hecho de ti una nueva criatura. Ahora vamos a terminar orando por, bueno, antes de orar, quiero darte tres indicaciones, tres consejos que podrían ayudarte. Número uno, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios, es llevarle tus quejas, tus alegrías, tus acciones de gracias, tus súplicas a Dios. Habla con Él como con un amigo. Número dos, si tú no tienes una Biblia, te invito a que vayas a la librería más cercana en tu ciudad o a las sociedades bíblicas de tu ciudad y compres una. Empieza a escudriñar la Biblia en el Nuevo Testamento. Empieza con el libro, con los evangelios, con Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a entender el contenido de su palabra. Y número tres, busca una iglesia donde se predique el mensaje completo del Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo, su santa palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte y quieres saber de una cerca a tu ciudad, escríbeme, házmelo saber, que con mucho gusto, si está en mis manos, yo buscaré una iglesia cerca en tu ciudad donde se predique el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar orando por las personas que están enfermas. Vamos a orar por las personas que están atadas, por las personas que tienen problemas económicos, por los hogares, por los niños, por la iglesia y por Jerusalén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte y exaltar tu nombre. Padre, en esta noche hemos predicado tu palabra, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que tu palabra, Padre Santo, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de filos, fluya, corra y sea glorificada, Señor, y llegue al corazón del oyente, Padre Santo. Oh, Señor Dios Todopoderoso, queremos presentar delante de tu presencia, Padre Santo, Señor, aquellas personas que están enfermas, Señor, aquellas personas que son por quienes nos han pedido oración, Señor. Seguimos clamando por la iglesia, Señor, allí en
Phoenix, Arizona, Señor. Clamamos, Señor, Dios mío, por Jenny aquí en Toronto, Padre Santo. Clamamos, Señor, Dios mío, Padre Santo, por las personas, Señor, por aquella hermana que nos han pedido oración en El Salvador, Padre Santo. Por aquellas personas, Señor, Dios mío, que nos han pedido que oremos por ellos, Señor, para que seas tú poniendo tu mano sanadora, Padre Santo. Pon tu mano sanadora, Señor, Dios mío, Señor, y reprende, ata y echa fuera toda enfermedad, Padre. Toda enfermedad en el cerebro, en el corazón, Señor, en los pulmones, riñones, Señor, estómago, páncreas, hígado, intestinos, en el pecho, Padre Santo, Señor, enfermedades en la piel o en los huesos, Padre Santo, sé tú sanando ahora mismo, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor y Salvador, Padre Santo, te lo suplicamos, Señor, crea tejidos nuevos y órganos nuevos, Padre del cielo, la gloria. Mira, Señor, aquellas personas que están atadas por el poder del enemigo, Señor. Te pedimos, Señor, Dios Todopoderoso, Señor, Dios mío, pon tu mano, Señor, da libertad al cautivo a aquellas personas con espíritu de depresión, de suicidio, mujeres con espíritu, Señor, Dios mío, de aborto, Padre Santo, aquellas personas con espíritu de homosexualismo, de lesbianismo, Señor, Dios mío, de idolatría, de hechicería, de brujería, de mentira, Padre Santo, personas, Señor, con espíritu de alcoholismo, de drogadicción, espíritu de Dios, Señor, sé tú dando libertad, Padre Santo, personas, Señor, con espíritu de avaricia, de robo, de muerte, de mentira. Oh Señor, da libertad al cautivo, Padre. Muéstrale, Señor, cuánto les amas y cuán importantes son para ti, Señor Dios mío. Cuán importantes son sus vidas para ti, Señor Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo suplicamos. Te pedimos, Padre, Señor, por los niños del mundo, Padre del cielo y la gloria, por los niños abandonados, los niños huérfanos, los niños violados, los niños, Señor, torturados, los niños, Señor Dios mío. Oh, Padre Santo de la guerra, Padre Santo, te suplicamos, Padre Santo, pon tu mano sobre estos jóvenes, estos niños, Señor Dios mío. Guárdalos, escóndelos, Señor Dios mío, bajo el Señor, tus alas, Padre Santo, del cielo, la gloria. Mira los hogares, Señor Dios mío, que se están desbaratando, Padre Santo. Únelos con lazos de amor que no se puedan romper, Señor. Que nosotros como iglesia seamos testimonios, Señor, de lo que tú eres en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, Señor Dios mío. Oh, Padre del cielo, la gloria, mira a las personas que están en necesidad económica, Señor Dios mío. Oh, Padre Santo, bendícele, Señor, su alacena, su artesa de amasar, su entrar, su salida, el campo de su trabajo. Provee fuente de trabajo para el que no lo tiene, Padre Santo. Mira tu iglesia perseguida, Señor, en los países islámicos. Mira tu iglesia perseguida en los países comunistas, Padre. Mira tu iglesia perseguida en los países occidentales donde se quiere poner mordaza al evangelio, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, guárdala, Padre Santo, protégela, Señor, escóndela, Padre Santo, Señor Dios mío, fortalece tu iglesia, Padre Santo, Señor, mira al pueblo de Israel, bendice a Israel, guarda a Israel, levanta a Israel, Señor Dios mío, haz de Israel un poderoso, Señor, gigante, un poderoso ejército, Señor Dios mío, bendice a Jerusalén, Señor, sean bendecidos los que aman a Jerusalén, sean bendecidos los que aman la paz de Jerusalén, Señor, bendice, Señor, a Jerusalén, la eterna e indivisible capital de Israel, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Toda Rababacados, gracias, Padre Santo. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición para mí compartir con ustedes el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Mañana, 8 de la noche, hora del este. Bendiciones para todos y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones.